Estimados amigos, quiero compartir con ustedes una reflexión que lleva por título Alma y Espíritu. Y el objetivo fundamental de esta reflexión es el que ustedes diferencien claramente estos conceptos, alma y espíritu, porque no son lo mismo y ni siquiera son sinónimos. Porque fíjense, en un análisis bíblico, ustedes en análisis bíblico en su contexto total, pues hay que reconocer que la propia Biblia no define de modo claro y explícito los conceptos de alma y de espíritu, de tal modo que en algunas ocasiones estos conceptos alma y espíritu han sido usados indistintamente, como si fueran conceptos sinónimos, y no lo son. Pero fíjense, esto es algo a destacar, y que llama la atención. En la propia lengua hebrea existen las palabras siguientes: ruaj, que significa aliento, soplo o viento o espíritu de Dios. Luego existe otra palabra que es nesamá, y esta palabra significa espíritu, el espíritu del hombre, y otra que es nefesh, que significa alma o ser viviente. Pues bien, los hebreos, fíjense, y teniendo estas palabras diferenciadoras, pues no las utilizaron, y en algunas ocasiones de modo correcto, de tal modo que donde debían de haber usado la palabra nesamá, espíritu del hombre, utilizaron nefesh, el alma o ser viviente, y las utilizaron como si fueran sinónimas. Y es por esto que digo que no las utilizaron correctamente, aunque bien es verdad que no es que lo hicieran con mucha frecuencia, no son muchos versículos en los que cometen este error, pero los hay. Y le voy a poner un ejemplo. En Génesis 35, 18 dice así: y aconteció que al salírsele el alma, y permítanme que lo parafrasee, aquí no utilizaron la palabra correcta, que hubiera sido nesamá, no el alma, sino el espíritu del hombre. Pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. En Primera de Reyes 17, 21, 22 dice: y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma. Aquí igualmente deberían de haber puesto nesamá, hagas volver el espíritu de este niño a él. Es lo que tendrían que haber escrito, pero utilizaron la palabra nefesh en vez de nesamá. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma, aquí cometieron el mismo error, tenían que haber puesto nesamá en vez de nefesh. El alma del niño volvió a él y revivió. Y ya por último, en Job 27:3 dice que todo el tiempo que mi alma, no me voy a repetir, que mi espíritu esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Realmente, estimados amigos, son pocos los versículos en los que cometen este error, confundiendo y tratando el alma como si fuera una palabra sinónima al espíritu. Pero estos pequeños errores, que no son muy frecuentes, son los que han dado pie para que algunos o muchos los utilicen, estableciendo la doctrina de la inmortalidad del alma, la doctrina de la inmortalidad del alma, cuando en realidad, y en estos versículos, no se está refiriendo al alma, sino que se está refiriendo al espíritu. Si a esto le añadimos que el cristianismo primitivo se tornó en un cristianismo grecorromano, y esto a partir de mediados del siglo II y siguientes,
y se convirtió en un cristianismo grecorromano porque asumió e incorporó a la teología pues la filosofía griega neoplatónica de Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, y pagana de la preexistencia del alma o espíritu, porque es que estos griegos tampoco lo tenían claro, eran conceptos que los usaban indistintamente. Y claro, al ocurrir esto es de lo más lógico y natural que en el día de hoy, la inmensa mayoría de la cristiandad grecorromana pues crea en la doctrina de la inmortalidad del alma. La inmensa mayoría creen en esa doctrina de la inmortalidad del alma y creen en esto por considerar que las palabras alma y espíritu son palabras sinónimas, cuando repito y en verdad no lo son. Fíjense, el apóstol Pablo, y en Primera de Tesalonicenses 5:23, nos dice con toda claridad que nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Y es por ello, es el único sitio en la Biblia donde de un modo claro y explícito se dice cuál es la composición del ser humano. Espíritu, alma y cuerpo, totalmente diferenciados. Y es por ello, estimados amigos, que debiéramos de diferenciar espíritu y alma, dejando de considerarlos como palabras sinónimas o como conceptos sinónimos. Sí, este es el objetivo fundamental de esta reflexión. Fíjense, tras más de 2000 años de cristianismo grecorromano, pues no es de extrañar su forzada y notoria influencia, en este pensamiento de la inmortalidad del alma, de confundir estos conceptos alma y espíritu, pues no es de extrañar que esto haya tenido una notoria influencia en las culturas y fundamentalmente en nuestra cultura, la española. Porque si ustedes van al diccionario de la lengua española, fíjense las dos acepciones que le dicen que tiene la palabra alma. Una, dicen que es una entidad abstracta, tradicionalmente considerada la parte inmaterial, que junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano y se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Y una segunda acepción, donde dicen determinadas creencias, parte espiritual e inmortal del ser humano, fíjese aquí, dice, parte espiritual e inmortal del ser humano separada del cuerpo tras la muerte de la persona. O sea que están poniendo digamos, intentando poner las dos visiones, pero la primera que ponen es la que tradicionalmente pues la cultura grecorromana y esta cristiandad grecorromana tiene, que es la de intercambiar la palabra alma y espíritu como si fueran sinónimas, y ya repito por tercera vez, cuando en verdad no lo son. Como ha pasado siempre y a lo largo de la historia, porque esto es algo que ha pasado siempre, la mayoría de las personas que han accedido a la Biblia pues la han leído lineal y verticalmente, cuando debieran de haberlo hecho también. Bueno, la Biblia, claro, la tienes que leer lineal y verticalmente, pero también, y al unísono, hombre, hay que leerla horizontalmente, o lo que es ver el contexto de lo que está uno leyendo, no solamente en su aspecto singular, sino que hay que verlo en el parcial y en el general de las Escrituras. Porque la Biblia, y esto también es una idea que quisiera que la tuvieran clara, la Biblia es un conjunto de libros, donde existen textos pues que contienen y dan testimonio de las palabras de Dios. Pero la Biblia, y en sí misma, este conjunto de libros, por eso hay diferentes Biblias, porque no todas tienen el mismo conjunto de libros. Pues este conjunto de libros, la Biblia, no es la palabra de Dios, como ustedes
y sobre todo aquellos que se hayan congregado o se congreguen en iglesias protestantes y evangélicas, pues reconocerán que estas iglesias proclaman y establecen un dogma, una especie de dogma que es solo escritura, por el cual todos los creyentes deben de creer que los textos que contienen, digamos, este conjunto de libros llamado la Biblia, pues desde el primer versículo del Génesis hasta el último del Apocalipsis, pues han de creer sí o sí y dogmáticamente que son todos ellos inspirados por Dios y consecuentemente todos ellos son palabra de Dios, lo cual es absolutamente falso. Y la Biblia, digo, repito, es un conjunto de libros que tiene o donde existen textos que contienen y dan testimonio de las palabras de Dios, pero la Biblia y en sí misma, repito, no es la palabra de Dios. Y tal es así que muchos, pero muchos, y apoyándose en la Biblia, pues han establecido y establecen unas doctrinas, y por el contrario otros establecen o establecieron pues doctrinas contrarias. Y les voy a poner pues no sé, 4 ejemplos, ¿no? Y ustedes lo habrán leído o lo habrán oído, que existieron en la cristiandad, existen los 5 puntos calvinistas y los 5 contrapuntos arminianos. Ambos se basan en la Biblia, pero unos tienen un punto de vista y el otro tienen el contrario, contrapuntos. Luego 2, en la cristiandad grecorromana hay quienes creen en la inmortalidad del alma y hay otros que no creen en la inmortalidad del alma. Luego 3, hay quienes creen en el sueño del alma y hay otros que creen en la presencia inmediata del creyente en el paraíso cuando muere, cuando deja de existir aquí en la tierra. Y 4, hay quienes creen en la resurrección, en existencia corporal, es decir, en cuerpo animal, en carne y hueso, y hay otras doctrinas que es creer en la resurrección en existencia espiritual, es decir, en un cuerpo espiritual. Y todos estos, digamos, establecen doctrinas, digamos, apoyándose en textos de este conjunto de libros llamado la Biblia. Y les diré lo siguiente, y esto es algo, una reflexión personal. Cuando pienso de verdad y analizo la historia del cristianismo, pero desde las épocas apostólicas a nuestros días, pues francamente siento una profunda tristeza. Y siento una profunda tristeza pues al contemplar que realmente la historia del cristianismo ha sido una historia de división y de desunión. Y me pregunto, ¿quién es el culpable de este estado de división y desunión? Y estimados amigos, como respuesta inmediata, pues me viene a la memoria el apóstol Pablo. Y cuando dijo que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad, el misterio de la injusticia o de la gran maldad en el modo de obrar. Satanás, y en su imperio de maldad, es quien se ha preocupado de que con injusticia se detenga la verdad, y para ello ha utilizado a sus ministros, disfrazados como ministros de justicia, fomentando y propagando todo tipo de doctrinas que propician la división, la desunión y el fraccionamiento del cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios. Pero amigos, y volviendo al tema de esta reflexión, les expondré cómo y conceptualmente, personalmente y evidentemente apoyándome en una visión no solamente singular, sino
total en un contexto singular, parcial y general de las Escrituras, cómo discierno las palabras alma y espíritu. Y les diré algo que seguramente ustedes saben. He leído que en el cuerpo humano hay más de 50 billones, con B, billones de células. Y las células, como ustedes saben, son las unidades más pequeñas de entre los elementos que forman a los seres vivos. Además, fíjense, estas células realizan por sí mismas funciones tales como la nutrición y la reproducción y son portadoras de información genética. En conclusión, estas células, que son algo muy chiquitito, microscópico, constituyen en sí mismas un organismo completo. Es decir, que además de su composición material, digamos, de elementos orgánicos, además de esta composición, las células tienen una energía vital, junto con un paquete de información que las faculta para desempeñar las funciones por las que han sido creadas. Es algo extraordinario. O sea, los científicos de hoy en día, con todos los adelantos que hay, pueden coger una célula, la que fuere, y determinar, pero vamos, matemáticamente, cuál es su composición y, digamos, si los porcentajes, pesos, etc. Y ellos, hoy en día hay ciencia para realmente, digamos, reproducir esa célula, crearla, unir, poner todos esos componentes y fusionarlos. Pero fíjense, ellos no consiguen nunca que esta célula que ellos puedan hacer en el laboratorio tenga una energía vital junto con un paquete de información que les sirve para desempeñar su función. Ojo, pero además en estudios algo extraordinario, porque no solamente es su función de cómo reproducirse, cómo nutrir, alimentar, sino que cómo ayudan a otras, acuden en auxilio a otras células, etc. Bueno, pues este paquete, esta energía vital y paquete de información, el hombre no lo puede dar, por mucha ciencia que tenga, porque esta energía vital, este aliento, este soplo, solamente lo puede dar Dios. Por eso la ciencia últimamente pues va a lo que son las células madres, es decir, utilizar células madres que las ha puesto Dios para de esa manera manipular y poder generar y crear una serie de células. Pero en fin, no me quiero extender en este sentido, porque tampoco yo soy una persona muy documentada, digamos, desde el punto científico. Así que, estimados amigos, y tomando como referencia o como ejemplo lo que acabo de exponerles, les diré que para mí el alma es algo similar. Es decir, el alma, ¿qué son? Pues una serie de elementos orgánicos que constituyen un cuerpo. El cuerpo animal, el cuerpo físico mío, lo material, con una energía vital, porque todos los seres humanos, y perdón, rectifico, todos los seres vivientes aquí en la Tierra, todos, cuando digo todos seres vivientes, pues estoy el gato, el perro, el pájaro y todos los animales hasta que llegamos al ser humano. Están compuestos de elementos orgánicos, el cuerpo, pero todos tienen una energía vital y un paquete de información. Todos, miren, en el reino animal, sentidos, instintos, emociones, temperamento, cerebro, con mayor o menor capacidad, memoria, con mayor o menor memoria, y una energía vital inteligente que sirve para que estos seres vivientes, estos animales, desde un animal hasta llegar al hombre, pues puedan relacionarse entre ellos mismos y dentro de lo que es su entorno y desempeñar las funciones, como ser viviente animal, de reproducción, etcétera y tal, por los que han sido, creados. En consecuencia, y limitándonos a este aspecto, cuando este ser viviente o animal deja de respirar y muere,
entra en un proceso de descomposición hasta volver al polvo de la tierra, devolviendo los elementos orgánicos de que está constituido. El polvo, o sea, vuelve al polvo. Vuelve, pues, si fue, digamos, materialmente de elementos orgánicos, al final se descompone y esos elementos orgánicos, digamos, vuelven a la tierra. Y cuando hablamos de seres vivientes, estamos hablando del alma, que no del espíritu, sino del alma. Y ahí estoy metiendo a todos, digamos, los animales hasta llegar al animal más especial, y perdóneme esa expresión, que es el ser humano. Dicho esto, lo que acabo de exponerles, hombre, pues ustedes entenderán que personalmente, y entendiendo, digamos, y discriminando muy bien lo que es el alma y el espíritu, pues entendiendo el alma, como acabo de decirles, pues, oiga, pues no existe la inmortalidad del alma, no existe, porque tal como les he expuesto con anterioridad. Evidentemente tampoco existe esa doctrina del sueño del alma, que no creo en ella, que tienen los testigos de Jehová, adventistas del séptimo día y no sé si alguna denominación más. Y tampoco creo en una futura resurrección en existencia corporal, es decir, en carne y hueso. Eso ya está en el polvo y ahí se queda para siempre, mientras exista este planeta, la Tierra. Pero hay gente que cree en una futura resurrección, en una existencia corporal en cuerpo animal, es decir, en carne y hueso. Y yo no creo. O sea que, repito, no creo en la inmortalidad del alma, entendiendo el alma como les he expuesto. No creo en esa doctrina del sueño del alma y tampoco creo en una futura resurrección en existencia corporal, en cuerpo animal, es decir, en carne y hueso. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma. Cuando Dios sopló en la nariz de Adán, no solo recibió el aliento de vida, la energía vital e información, ese paquete de información de un ser viviente o alma, no, sino que además de esto, Dios le insufló, le sopló de su sustancia y esencia poder y sabiduría, o lo que yo también le llamo espíritu y palabra, que para mí es lo mismo, y creando al hombre a su imagen, y por consiguiente siendo el hombre, este ser viviente, este alma, un ser absolutamente especial y absolutamente diferente a todos los seres vivientes o almas terrenales, al darle al hombre una condición espiritual, al darle espíritu. Y este espíritu que Dios le insufló y sopló al hombre, este espíritu está compuesto de una mente, pero ojo, de una mente con una capacidad racional extraordinaria, con una capacidad creativa. Bueno, pues fíjense lo que el hombre ha llegado a hacer a lo largo de la historia. Y esta mente está dotada de una sabiduría e inteligencia, pero que está, bueno, fíjese, años luz con el resto de seres vivientes o almas terrenales aquí en la Tierra. Y también este espíritu, además de mente, tiene un corazón de orden espiritual, como es natural, y es donde ubican los pensamientos. El ser humano puede ubicar los pensamientos, los sentimientos, los afectos, las voluntades, el carácter, etc. Porque fíjense, estimados amigos, el alma o ser viviente, pues como dije antes, tiene sentidos, instintos, emociones, temperamento, cerebro, memoria y una capacidad, una inteligencia vital, digamos, en el cuerpo animal. Pero esto no es capaz de generar, digamos, pensamientos, sentimientos, afectos y voluntades. Es el espíritu del hombre el que... Porque lo primero es la parte animal y luego viene la parte espiritual. Entonces el ser humano, pues por los sentidos de la vista, en los instintos y tal, tiene una serie de reacciones que normalmente siempre son las mismas. Por eso los animales no evolucionan
prácticamente nada. Pues el perro de hace 50 años pues es prácticamente exactamente igual que el perro pastor alemán del día de hoy. Puede aprender alguna cosa y tal más, pero poco. Se va a distinguir muy poco de sus antecesores. Bueno, pues sin embargo en el ser humano no. ¿Qué ocurre? Que el ser humano, al tener espíritu y empezar a racionalizar estas cosas que vienen de la parte animal, pues es capaz de generar sentimientos, afectos, voluntades, deseos, un montón de cosas que esto no le ocurren a los animales. Y le digo yo que durante muchísimos años, porque soy un enamorado de los animales, yo he tenido caballos y he tenido perros. Y he convivido con ellos muchísimos años y conozco cuál es el comportamiento de ellos. Pero ya le digo, los seres humanos han recibido insuflado, soplado de Dios, el espíritu que tiene esa mente, con unas capacidades enormes, y luego tiene un corazón donde puede depositar, repito, pues pensamientos, sentimientos, afectos, voluntades, donde está también, digamos, grabado ahí, reflejado el carácter, digamos, del ser humano. Y todo esto, Dios, dándole esta mente y corazón, posicionó en primera instancia al hombre en una condición de estado de inocencia, por la cual, pues, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues no necesitaron códigos éticos y morales para su comportamiento, porque ellos solamente, en humildad, lo único que necesitaban era la relación continua con el Creador en una dependencia absoluta, deseando conocer cuál es su voluntad y propósito, pero conocerla para cumplimiento y que de este modo y en el desarrollo de su función, pues ellos pudieran glorificar a Dios en su Creador. Por ponerles un ejemplo, este estado de inocencia es como el de un niño que está con sus progenitores y bueno, y si su papá le dice lo que le diga, el niño cree a su papá, el niño depende totalmente, digamos, de lo que su papá decida que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo, etc. Este es el estado, digamos, de inocencia, de una absoluta dependencia. Y luego el niño ama a su papá porque es su papá. Él ama incondicionalmente. Se porte su papá con el mejor o peor. Él, mientras está en ese estado de inocencia, él ama a su papá. Pero, estimados amigos, Adán y Eva, habiendo sido creados libres, pecaron. Pecaron y desobedecieron, deseando conocer el bien y el mal. Y es por ello que, consecuentemente, por este deseo que tuvieron, eso conllevó el que perdieran esa humildad, esa relación, dependencia y amor incondicional hacia su Creador, ese estado que tuvieron de inocencia mientras no pecaron. Por consiguiente, ¿qué ocurrió? Pues que la condición espiritual y primigenia de inocencia murió. Y es por ello que murió para ser sustituida, por los códigos éticos y morales de la conciencia. O sea, estaba en un estado de inocencia, bueno, pues ahora vais a pasar a un estado de conciencia. Y es por ello, fíjense, y algo, ya les he dicho algo anteriormente sobre los niños, ¿no? Y los padres. Es por ello que el Señor Jesús nos dijo que si no os volvéis, os hacéis como niños. Ya saben ustedes que hay unos determinados años en los que los niños están en un estado de inocencia, pues no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Así que, estimados amigos, y dicho esto, les diré, y es una convicción plena la que tengo, les diré que el polvo, es decir, el ser viviente o alma, el cuerpo animal, si quieren decirlo, llamarlo de otro modo, esto vuelve a la tierra, como era, sí, porque procede del polvo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, tal y como dice Eclesiastés 2:7. Sí, estimados amigos, tan solo es inmortal la condición espiritual, el espíritu. Esto es lo que tan solo es inmortal, no va a morir, no puede morir, es imposible porque es de Dios. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, es algo que Dios nos ha dado. Esto es inmortal. El alma o ser viviente no es inmortal.
no lo es. Pero la condición espiritual o espíritu del hombre sí que es inmortal, tanto si es para una futura vida eterna junto a su Creador, como si es para una separación total y eterna de Él. Dios les bendiga grandemente.